que es la importancia de la primera impresión. Es decir, a veces pensamos que una persona que se deja llevar por las primeras impresiones es superficial, pero la realidad es que nuestro cerebro de forma automática nos transmite una serie de mensajes sobre las primeras veces que conocemos a alguien. Es decir, se sabe que creamos esas impresiones en milésimas de segundos, casi lo que dura un suspiro. Es tan rápido que a veces sorprende, ¿no? Hay gente que dice, bueno, dura casi un minuto. No, es muchísimo más rápido. Yo esto lo he tenido que trabajar como terapeuta mucho en consulta, porque yo al entrar un paciente en consulta, que cada día pues que ves un paciente nuevo más o menos, pues es la primera vez que ves a alguien y yo en los 10 primeros minutos ya lo he integrado en algún lugar, ya más o menos sé lo que le pasa, cómo me siento con respecto a él, cómo creo que va a recibir mis consejos o lo que yo le quiero decir en terapia, ¿no? Por esto se trabaja mucho en los terapeutas y en los psicólogos, pero es muy interesante saber qué le pasa a la población. ¿Qué pasa? Si esos análisis aparentemente tan rápidos están asociados con una serie de factores, con nuestra personalidad, si somos sensibles, si somos personas dependientes, si somos personas impulsivas, está relacionado con nuestros miedos, con nuestros fantasmas, si alguien, por ejemplo, a ti te trato mal en el colegio, esto es un clásico, ¿no? Y entonces tú ves a alguien que te recuerda a esa persona, automáticamente vas a sentir una amenaza, no te va a gustar, te va a sacar de zona de confort, porque te recuerda algo que está muy cimentado en tu historia emocional. O sea, lo que tenemos que saber es que es real y para nosotros, como cada uno, como ser individual, tenemos una primera impresión de casi todo lo que nos sucede y sobre todo de las personas. Que tú lo tengas que creer al 100% o no, depende mucho de la veracidad de tu manera de interpretar la vida, de tu manera de conectar con las cosas. Pero está claro que esa primera impresión, y por eso se dice que no hay una segunda oportunidad de generar una primera impresión. Es decir, lo que te genere esa persona en un primer momento va a tardar tiempo en desmontarse ese chiringuito que te has montado en tu cabeza, porque esa primera impresión es súper poderosa. Llega a lo más instintivo, a lo más primario, a tus recuerdos, a todo, ¿no? Y entonces todos tenemos un instinto de supervivencia. Y entonces en ese instante nos indica si eso que vemos puede ser ofensivo, puede ser amenazante, según nuestra experiencia, lo que hemos vivido, lo que asociamos, dónde nos sentimos cómodos. Por ejemplo, tú ves a alguien y su forma de vestir te puede generar que te guste, que no te guste, que ese tipo de forma de vestir te recuerde a algo que tú rechazas porque viste demasiado serio, demasiado formal o porque viste demasiado hippie. Da igual, si es que cada uno tiene su propia historia. Si dice palabrotas en el primer momento te puede parecer divertido o te puede parecer amenazante o te puede parecer un maleducado. Una persona que aparece súper pulcra en consulta, estoy pensando en una paciente que vi hace unas semanas, de una limpieza, estuvo limpiando mi mesa, súper pulcra, limpia, todo tal, y entonces había una becaria en ese momento que me dijo, ay, qué señora tan limpia, qué gusto, ¿no? A mí me pareció demasiado. Me dice, es que en mi casa mis padres son los dos limpísimos, ¿no? Mi casa es que todo es impoluto, ¿no? Bueno, pues ella se sintió súper cómoda y a mí me pareció una cosa un poco más curiosa, ¿no? Es decir, y luego tenemos que saber una cosa para entender siempre el cerebro, que a mí me encanta compartir esto contigo, Cristina. Nuestro cerebro está programado para llegar a una rápida conclusión con poca información. Es decir, nuestro cerebro organiza todo lo que nos llega y lo organiza en grupo, en categorías, es decir, en etiquetas, que muchas veces decimos, no etiquetes a alguien, es muy difícil, porque venimos de un sistema de creencias y nuestro cerebro se siente muy cómodo categorizando la información en grupos. Este es de los que me cae bien, este es de los que no sé cuántos. A veces esa primera impresión, y te voy a contar una cosa que me sucedió hace muchísimos años en consulta, había una paciente que era de mi padre y me pidió mi padre que le atendiera yo en una sesión. Cuando llevábamos 10 minutos me cayó tan bien que pensé, qué pena que sea paciente porque sería amiga mía. Y entonces, bueno, tuve esta sensación interna, luego al cabo de unos meses se le dio de alta y dejó la consulta. Y al cabo de años, yo estuve trabajando en Barcelona, me la reencontré y pues se generó una enorme amistad que acabó siendo y es de mis mejores amigas y estuvo de testigo en mi boda. Pero yo es que lo sabía, o sea, yo ese día en la consulta pensé, ay, me encanta. Me encanta, ¿no? O sea, es decir, que ese momento. Pero volviendo al anterior, es que nuestro cerebro organiza toda la sobreestimulación, todos los estímulos que llegan. Como no lo podemos procesar todo y no podemos desmenuzar toda la información que nos llega, porque eso nos abrumaríamos, las decisiones las tomamos desde el inconsciente basándonos en historias pasadas, en intuiciones, en impresiones que tenemos, y entonces tenemos archivos donde hay recuerdos, sensaciones, sistemas de creencias, formas de ser asociadas a emociones que nos transmitieron a nosotros, y entonces nuestro cerebro lo va organizando. Ese tipo de cosas me gustan, me hace sentir cómodo, esto es amenazante, esto es desconocido, y hay gente que lo desconocido le produce ganas, gente que lo desconocido le produce miedo, y entonces vamos metiendo todo eso en archivos y cuando vemos algo delante está en alguna parte
Y si no está en ninguna parte, somos de los que lo que no está en ninguna parte nos apetece, de repente nos genera miedo o nos genera desconfianza, ¿no? Entonces hacemos comparaciones muy rápidas asociadas a emociones. Por ejemplo, se parece, te presentan a alguien, ¿no? Y dice, se parece a mi ex, habla como mi ex, tiene un tic, y de repente automáticamente ya es mala persona, es un psicópata y no sabe de emociones, porque así era tu ex, ¿no? Y luego es una bellísima persona, pero tú esa asociación rápida la tienes por un sistema de creencias. O se parece a mis padres. Entonces yo esto lo explico mucho en Encuentra tu persona vitamina, que nuestros cimientos emocionales, es decir, cómo construimos nuestra estructura emocional desde que somos pequeños, nuestros padres pueden ser personas donde nos sintamos seguros o personas que sean una amenaza, personas de las que dependemos de forma patológica, de personas de las que tenemos un apego seguro o inseguro. Entonces, muchas de las personas que se acercan a nuestra vida activan temas, recursos parecidos a lo que hacían nuestros padres, y muchas veces según eso, y esto pasa mucho a la hora de elegir pareja. Es decir, yo me acuerdo que hace muchos años tú y yo hablamos de esto en una de las primeras, ¿no? Que cómo era el amor a primera vista, y de estas personas que se fijan a primera vista, ¿no? Bueno, pues tiene mucho que ver con la primera impresión, que algo está en tus recuerdos como algo seguro, algo tranquilo, activa una zona muy segura y muy atractiva de tu subconsciente, y el cerebro tiene más ganas de conocerlo. También sabes con lo que pasa mucho, Cristina, que es muy interesante, con el tono de voz, con la forma de hablar. Bueno, pero esto es muy interesante. Yo que he colaborado con gente que trabaja en recursos humanos, tienes que tener muchas veces cuidado, y de hecho hay un tema que se llama el efecto halo, que no sé si has oído hablar de él, que es cuando tú generalizas algo de una persona por una cosa que ves, piensas, imagínate, la ves vestida de una manera determinada y entonces generalizas a cómo será su estilo de vida, el tipo de casa que tiene y el tipo de hobbies que tiene, ¿no? Y entonces generalizas por cómo la ves vestida o le ves vestido una serie, haces el efecto halo, y eso pues muchas veces te lleva a equivocarte. Es decir, esto, la vida, gracias a Dios, no somos tan previsibles como nos pensamos en una primera impresión. Pero si tú vas a una entrevista de trabajo, tienes que tener en cuenta que la persona de delante cuenta con un factor súper importante, porque se dedica todos los días a clasificar gente en trabajos, en posiciones, en especialidades, en cualidades, y entonces cosas que tú vas a decir, automáticamente su cabeza va diciendo, es de este tipo, es de este otro. Es decir, por ejemplo, las primeras impresiones, yo cuando tuvimos que contratar hace unos años una persona en la consulta, yo me daba cuenta que los 15 primeros minutos eran claves, porque luego, aunque el resto de la entrevista me pareciera mejor o peor, ya había un sesgo muy importante, y tienes que tener ideas muy claras y ser bastante maduro para que de repente digas, me he equivocado. O sea, yo creo, te pondría desde los dos lados. El que quiere causar esa primera buena impresión, que se tiene que esforzar. Es decir, y yo en estas cosas suelo decir que no chirríe, que sea una cosa que fluya, y que siempre tienda a algo mucho más educado y mucho más ordenado, ¿no? Porque siempre esa parte armónica en una primera impresión te gusta más que una parte que llama la atención de forma, es por algo, ¿no? Es que yo soy súper original ya, pero si quieres causar una buena impresión en un primer momento, pues más vale que en ese primer momento no llames la atención, a menos de que sea un sitio, pues que tiene que ser un sitio de disfraces o una cosa muy llamativa. Si tú eres el que eres el de recursos humanos, o eres el ser humano que te pasa esto constantemente, no juzgar y hacer un análisis a veces y decir, ¿cuáles son mis sistemas de creencias? A mí esto me encanta trabajarlo en terapia. Es decir, ¿cuál es ese lugar donde yo me siento súper cómodo? Y de hecho busco cosas que me recuerden a mi sistema de creencias en la gente que conozco. Es decir, como que el cerebro se dirige hacia ese lugar conocido para decir, pues era así como yo pensaba. Y te va reforzando en lo que tú quieres que sea. Y hacer ese análisis de cómo son las cosas, cómo soy yo, dónde me siento seguro y qué me suele no gustar o qué me suele hacer juzgar peor a las personas cuando estoy en una primera impresión. Y esto te hace tener un autoconocimiento y por lo tanto gestionas mucho mejor lo que luego sea la relación con esa persona.